Muy buenas noches, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica y el mundo. Un programa más. Este es el programa Conexión 504. Cuando estamos al punto de las 7:03 de la noche de hoy, 18 de diciembre del año 2019. A pocos días de culminar este ciclo del año 2019 y entrar a una nueva década, vamos a decirlo de esta manera, con un tema de mucho interés. Pero antes, comentarles a ustedes cómo nos pueden escuchar. En primera instancia, a través del 96.1, que es Freedom FM, la estación que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares, hasta el lugar donde se encuentre usted, en su vehículo, en la comodidad de su hogar, hasta donde usted nos escuche. Hasta ahí llegamos a través de la frecuencia modulada en el Valle de Sula. De igual manera tenemos nuestras redes sociales, Lobo. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Así es, y es que nuestras redes sociales disponibles, Conexión 504, ya transmitimos en vivo a través del Facebook Live, nos puedes encontrar en Instagram, próximamente YouTube disponibles. Si te gustan los podcasts y ya escuchas podcasts, que es un tema reciente para nuestro país, pues ya estamos disponibles y puedes escuchar cada uno de los programas desde la comodidad de cualquier lugar. Si tiene señal, si no tiene señal, en todo momento puedes escuchar lo que es tu programa Conexión 504. Hoy con algunas ausencias, Linda se disculpa por no poder llegar, y Kelly también, que viene en un tráfico, posiblemente la tengamos o se incorpore en algún momento del programa. Tema, con dolor. Y para ello, pero antes quería comentarles cuál es el tema de hoy, de qué se trata el tema de hoy. ¿Cómo superar la ausencia de un ser querido? Estamos preparados para ver la vida, pero ¿quién de nosotros está preparado para perderla? ¿Quién de nosotros está preparada para la ausencia? Y para ello, invitada especial, la licenciada Lisa Zelaya. Muy buenas noches, Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. A tu orden. Y ya, Lisa, cuéntanos un poco. Bueno, previo, diriges Vive. Sí, Centro Integral de Terapias Artísticas, pues básicamente es un centro que se encarga del uso psicoterapéutico del arte, pues con niños y adolescentes básicamente, pero está aplicado a todas las edades. Perfecto. ¿Qué te parece el tema de hoy? Es súper importante tocarlo. Sobre todo, ¿verdad? Sobre todo. ¿Y tenías algo para introducir el tema? Sí, me gustaría iniciar el tema leyéndoles un poema de Marta Bujó que se llama No todo es dolor. Siempre hay más, mucho más que dolor en un duelo. Hay, por ejemplo, cierto orgullo de llegar a donde nunca había estado, donde nunca pensé que llegaría a estar. Hay en el acto de dejar atrás un poco de salir al encuentro. Hay oculto en cada adiós un silencio bienvenido. Las despedidas son más un tema de la vida que de la muerte, porque en última instancia y desde el principio, nuestra historia y la de todos es tan solo una mezcla extraña de finales y principios. Y lo sé porque otros que vivieron me contaron, porque otros que sufrieron primero crecieron después desde el dolor. Muertes que parieron nuevas vidas, pérdidas que condujeron a encuentros y ausencias presentes que llenaron vidas vacías, librándoles del martirio de presencias ausentes. Es por eso que sé que avanzo y no estoy sola, que camino día y noche acompañada por muchos otros que dejaron su marca en el sendero y que encontraron solamente caminando el sentido verdadero del camino recorrido. Marta Bujó, No todo es dolor. Ay, con escalofríos y música de fondo que Lobo se está preparando. Y es precisamente el tema de la ausencia. Duele cuando se parte un ser querido, cuando ya no está con nosotros. Muchas de las personas que nos escuchan saben de este sentimiento, y los que lo hemos vivido y los que están por vivirlo, pues de repente no estamos preparados para esta situación, y esa es una realidad inminente. Yo creo que, durante la noche vamos a hablar un poco de que socialmente la muerte no es algo como, no nos gusta hablar del tema. Es como, pues, un tabú, digamos, para la sociedad, a pesar que vivimos en una sociedad muy violenta, donde estamos en contacto con la muerte día con día. Y es una realidad inminente. Al nacer hay dos situaciones seguras que tenemos cada uno de nosotros. Una de ellas es el cambio y sobre todo la muerte. Y como decía el poema, o sea, la muerte es más parte de la vida. O sea, es algo tan seguro
que todos deberíamos de asumirlo desde que nacemos, pero bueno, digamos que los padres tampoco educan a sus hijos para desde pequeños hablarles de la muerte o de la ausencia o de la pérdida. ¿Cómo prepararnos para ese momento? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que los invitamos a todos ustedes, cada uno que guste participar, lo pueden hacer a través de las líneas del Facebook Live. Ya estamos transmitiendo en vivo, ya nos encuentras en Conexión 504 a través del Facebook. Y para completar un poco, yo encontré un pequeño fragmento que me gustaría leerlo. Dice: no he muerto, no he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos. Seré la brisa que besará tus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdón a todos. Uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles: no he muerto, solo me fui antes. Y son parte de esos mensajes que encontramos en muchos lugares, poemas y sobre todo libros. Hoy vamos a conversar y a desarrollar este tema a través de un libro, Lisa. Sí, es el Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Y realmente creo que está bien usar de referencia este libro, claro, porque nos habla de los diferentes tipos de duelos que hay y cómo la muerte, la ausencia es parte de la vida. Definitivo. ¿Cómo nos preparamos? Esa es la gran pregunta. Vamos a dar ciertos tips, pero digamos que sí es importante decir que no hay forma concreta de prepararse para esto. Es sumamente importante tener en cuenta que va a depender mucho también de las características personales de cada quien. Hay diferentes tipos de duelo. Creencias. Hay creencias, claro. La parte espiritual también viene a ser una parte muy primordial en todo este proceso. Y básicamente, pues, entender el duelo como algo natural. Que vamos a definir también la diferencia entre lo que es un duelo normal y lo que es un duelo patológico, por ejemplo. Definitivo. Ya cuando entra toda la parte médica en ese caso. Exactamente. El duelo, empezando a definirlo, por ejemplo, pues es un proceso doloroso, normal, de elaboración de una pérdida. Así en palabras sencillas, ¿verdad? La ausencia. La ausencia y la elaboración de esa ausencia. Entonces, digamos que... La elaboración, hablamos de construirla en este caso, Lisa. Exactamente, como bueno, nadie está listo, ¿verdad? Para perder a un ser querido, que te llamen ahorita y te digan que a un ser querido, pues, que falleció. Sería normal llorar, claro, ¿sí? Claro, pero bueno, hay personas que no reaccionan así. Hay diferentes etapas del duelo que también las vamos a ver, pero antes de eso quería decir como el duelo... normal es más o menos de 6 meses a 1 año. Digamos que podemos considerar que es normal que una persona esté en duelo. Pero si se pasa de 1 año, pues ya podemos considerar que ya sobrepasó el tiempo límite para decir que es algo normal. Entonces ocupa una ayuda psicológica o psiquiátrica, ¿verdad? Médica, porque puede entrar en una depresión, que obviamente sea es un trastorno mental que ya se aleja de lo normal, ¿verdad? Claro. Entonces el duelo, sobrellevarlo, superarlo dentro de los 12 primeros meses puede ser un tema natural, vamos a decirlo de esa manera. Digamos que sí. Pero una vez que supera ese tiempo, ese lapso de tiempo, ya se vuelve un tema patológico. Exactamente, totalmente. Relevante para que cada uno de nosotros también lo conozca, los radioescuchas, los cibernautas que siempre están pendientes de la señal, para identificar las raíces del duelo, no solamente las raíces, las causas, pero ese proceso del duelo, cuando rebasa cierto tiempo, pues ya requiere otro tipo de atención. Claro, digamos que una crisis es normal, ¿verdad? Un duelo es una crisis en la vida de una persona y todos hemos pasado por duelos o ausencias, que no precisamente tiene que ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un trabajo, el fin de una relación, el cambio de país, o sea, hay muchos duelos, ¿verdad? Pero digamos que si ese duelo, esa pérdida, porque hay muchos síntomas que puede haber, agotamiento físico, causas psicológicas como síntomas psicológicos como desgano, mentalmente cansado, agotado mentalmente. Entonces, si eso te dura más de 1 año, bueno, pues ya no vas a ser una persona funcional porque claro, no vas a poder trabajar, no vas a poder seguir tu vida normal. Cosas,
Ajá, entonces digamos que sí es importante tener en cuenta el apoyo familiar, es algo sumamente importante. La red social, la red de apoyo que tenga esta persona que está atravesando el duelo es algo fundamental para la elaboración del mismo. Y en ese caso, las redes sociales, vamos a decirlo de este punto, funcionan como una herramienta para poder salir del duelo, porque te permite acercar a aquellos parientes. Vamos a hablar hablaste de la lejanía, de un cambio de ubicación, de otro país. En ese caso, las redes sociales te pueden permitir que puedas acercar a estos familiares de una u otra manera, ¿cierto? Claro, las redes sociales son una herramienta positiva si se usan bien. Claro que sí, porque también pues el poema decía de ausencias que están presentes pero que no están. Entonces, bueno, eso es muy duro también, Claro. tener a alguien pero no tenerlo. Entonces, o el duelo de lo que nunca llegó a pasar. Es sumamente fuerte y el libro habla de esto también, Claro. como el camino a aceptar, a estar en el aquí, en el ahora, con darle la bienvenida a lo que está pasando. Vivir el presente sobre todo. Vivir el presente. Entonces, ¿qué de bueno puede haber en perder a alguien? Bueno, pues en ese momento no, porque la primera etapa del duelo es shock, Claro, es un golpe negación. térmico, ¿verdad? No, esto no me está pasando a mí, no puedes, porque a mí. La ira después, ¿verdad? De la negación, como yo soy una persona buena, porque mi mamá le dio cáncer y se murió, porque otras personas yo me porto bien, porque otras personas se enojan con Dios, los que creen en Dios, Claro. o dejan de creer porque no es posible, pero el estar en paz con lo que ocurre, o sea, ese como estar en el aquí y el ahora puede sonar fácil y ahora hay muchos movimientos de mindfulness y de conciencia plena. Exacto, conciencia plena, pero es como darle la bienvenida. Nos han enseñado, creo que en la sociedad, que hay ciertas emociones que son buenas y hay otras que son malas. Yo creo que no es así. Todas son necesarias. Enojarte es necesario. No serías normal si no te enojas. Claro. Estar triste es necesario. ¿Qué pasa cuando vamos a un funeral? ¿Qué dice la gente a la persona que perdió al familiar? ¿Cuáles son los típicos comentarios? Las palabras. Las palabras. Tenés que ser fuerte, todo va a estar bien, Confía no pasa nada. Confía. O sea, si hay un momento en la vida de una persona en la que puede estar mal, es cuando pierde un ser querido. Claro, las personas quizás no lo hacen como por hacer sentir mal a la persona, pero tal vez siendo empáticos, mejor no decir nada y dar un abrazo, porque realmente no sabemos cómo se siente esa persona. Y si hay un momento para estar triste, es ese momento. Pero la sociedad te dice, no, tenés 3 hijos, tenés que ser fuerte, salir adelante. No pasa nada. No pasa nada. Claro que pasa, de todo está pasando. Entonces es como asumir el hecho de que estoy mal, darle la bienvenida. O sea, ¿por qué el duelo se vuelve a veces patológico? Porque hay personas que nunca le dieron la bienvenida a esa ausencia. Y entonces el cuarto de esa persona está intocable, no toquen la ropa, es como que no está, pero está, y esa no elaboración. Su habitación está tal cual. Es como un santuario. Claro. Entonces eso es no dejar ir. Entonces, volviendo al tema de las emociones, pues cuando nos enseñan a un niño desde pequeño que estar triste es malo, que llorar es malo, que enojarte es malo, decir cómo te sentís es malo porque eso es signo de debilidad, pues estamos castrando emocionalmente a nuestros niños. Claro. Y cuando llega pues la adolescencia, la adultez y vienen crisis, porque van a venir, porque es parte de la vida, el cambio es lo constante, pues ¿cómo las afronto? Si me han enseñado que tengo que estar bien, y pues reprimo todas esas emociones malas, que, bueno, yo siempre pienso, estar apegado a una emoción es lo malo. O sea, estar apegado a la tristeza, pues me puede llevar a una depresión. Estar apegado a la alegría, euforia, me puede llevar a un trastorno bipolar, claro, hipomanía, o sea. Entonces, realmente las emociones, si le damos la bienvenida a todas, las elaboramos. Bueno, no sé, yo trabajo a través del arte, entonces, ¿cómo puedo canalizar este enojo que tengo? Pues la gente que lo hace a través de una pintura, hay gente que lo hace a través de un deporte. Es como, hay un mecanismo de defensa que se llama la sublimación y es uno de los mecanismos de defensa socialmente más aceptados. ¿Por qué? Porque muchas personas están heridas a causa de la pérdida, de la ausencia, a causa del la no elaboración de una ausencia. Pero si yo encuentro que ese dolor yo le puedo dar forma, y una forma que me hace bien, pues eso es elaborarlo. Claro. No es decir, no, esto lo voy a mandar
allá porque no quiero tocarlo, sino no, es aceptarlo, tocarlo Y confrontarlo. Exacto. Entonces, claro, es de valientes. Y no es que sea de cobardes no hacerlo, es que, como vuelvo y repito, socialmente nos condicionan para no hacerlo, para no hablar de ciertos temas. Y es un tema precisamente que lo identificamos en el libro, ¿verdad? Con el tema conductual, porque estamos construyendo una sociedad sobre la cual, como bien comentas, el hecho de no transmitir las emociones, o sea, no debemos transmitir las emociones. Si llora es débil, ¿verdad? Si grita mucho, este está loco o algo le pasa. Y como bien comentas, al final, todas son necesarias. Sí, y hay algo como, estamos hablando de las etapas y decíamos como, pues la negación, ¿verdad? Luego puede venir la ira, luego puede venir la frustración de por qué me está pasando esto a mí, ¿verdad? De confrontarte y decir, no, o sea, no acepto esto que me está pasando. Y, o sea, cada etapa puede durar lo que dure. Depende de la persona, hasta que al final, por fin, haya expresado todo y pueda llegar a la elaboración y aceptación. Pero hay algo muy, muy importante de puntualizar, es que el sufrimiento no es lo mismo al dolor. El sufrimiento siempre es opcional. O sea, el sufrimiento es racional, pero no es inteligente. Es decisión. Es decisión. El sufrimiento, ok, perdí a esta persona o esta ausencia en mi vida y yo quiero buscar respuestas de por qué. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué en otra persona? ¿Y por qué si yo di lo mejor de mí? ¿Y por qué si soy buena persona? El dolor es solitario y acepta. Y no hace preguntas, porque está en paz con lo que pasa. El dolor. El dolor. La diferencia Entonces, la diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor es solitario, natural, espontáneo y todos lo pasamos en algún momento. Pero el sufrimiento sí que es racional, más no inteligente, porque el sufrimiento nos puede llevar a tener una vida de sufrimiento. Yo elijo el sufrimiento, porque nadie elige qué circunstancias como perder a alguien no puedan pasar, pero sí elijo qué va a pasar conmigo después de eso. Y eso es lo que hace el sufrimiento en la vida de una persona. Entonces, el dolor, pues, inevitable. Desde que nacemos, vamos a sufrir dolor. Pero elegir sufrir toda una vida sí es una decisión. Victimizarse, por ejemplo. Sobre todo. Y el hecho de pasar estas situaciones, bueno, el duelo como tal, la ausencia, y ve que la referencia que hacíamos al inicio no solamente va ligado a la pérdida de un ser querido, sino también al hecho, en el caso de los migrantes, cuando migramos de un lugar a otro y por mejores oportunidades, por trabajo, porque buscamos oportunidades, porque quieres un futuro para tus seres queridos, por A, B o Z situación, hay un duelo entonces por qué vivir. Hay una situación que tenemos que superar, que se debe superar tanto del lado A y del lado B. Es como adaptarte a tu nueva realidad, tanto para la persona que se va como la persona que queda. Que es como, ya no está esta persona y sigue viviendo, pero no la puedo ver, no la puedo tocar, no le puedo decir, o sea, entonces es complicado, digamos que parte de todo esto es entender, ¿verdad? Y asumir que vinimos a este mundo por un propósito más grande que solamente existir. Claro. No importa si son creyentes o no son creyentes, simplemente descubrir ese propósito en nuestra vida es lo que nos mantiene, bueno, es lo que me tiene a mí aquí ahorita, por ejemplo. Sí. Claro. Entonces esta vida a veces sin sentido, sin propósito, vacía y con pérdidas, pues me lleva a un duelo patológico, me lleva a un no tener por qué más vivir. Bueno, no sé, las tasas de suicidio, antes Honduras no era un país en donde las personas se suicidaban. Y veamos los números. Ahora sí. O sea, ¿qué está pasando? Eso debería ser un tema de interés para, bueno, psicólogos y para en general a todas las personas. Así es. Entonces ya somos un país con elevados índices de violencia, entonces sumarle a esto también índices de suicidio, o sea, ¿qué está pasando? Entonces sí creo que falta mucha educación emocional en las escuelas, en la familia, bueno, como base la familia, ¿verdad? Claro. Y es precisamente el tema, cómo sobrellevar el duelo, cómo superar una ausencia, primero identificando qué es lo que estamos haciendo al inicio, ¿verdad? Identificando qué es el sufrimiento, qué es el dolor, cuáles son esas etapas del duelo y cuál va a ser la manera o cuál puede ser la manera como nosotros en primera instancia superamos esta situación, pero no solamente superarla, Lisa, sino también cómo le mostramos o le